No fue el insulto. Fue la calma con la que decidió borrarme. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Me llamo Sergio. Tengo 46 años. Y hace 3 años tomé la decisión que, según mi esposa, destruyó nuestra vida. Aunque con el tiempo entendí que solo destruyó la mentira en la que vivía. El día que entregué la firma de nuestro chalet en Boadilla del Monte, a cambio de las llaves de una fábrica textil moribunda en un polígono olvidado de Huesca, ella no levantó la voz. No hizo escenas. Ni una lágrima. Me observó como se mira algo que ya no sirve. Y sentenció, sin temblarle la voz. Eres un error constante, Sergio. Y no pienso caer contigo. El anillo chocó contra mi pecho. Las maletas estaban preparadas desde antes de la conversación. No buscaba un compañero con criterio. Buscaba estabilidad sin sobresaltos. Un flujo constante de dinero. Y cuando ese flujo se detuvo, también lo hizo su afecto. Verla marcharse del brazo de Iván, responsable jurídico de una empresa que competía directamente con la mía, fue una humillación diseñada con precisión quirúrgica. Visible, dolorosa, definitiva. Creyó que había ganado. Creyó que me había dejado vacío. Nunca entendió que un hombre sin nada que proteger es capaz de cualquier cosa, con absoluta calma. Mientras ella estrenaba relojes ajenos y brindaba por una vida que no había construido, yo dormía en un despacho sin calefacción, envuelto en silencio y planes. No había odio. Había estrategia. Durante 15 años levanté una estabilidad que terminó por asfixiarme. Rutina exacta. Despertador a las 5. 12 horas en una consultora financiera en Barcelona. Y regreso a una casa perfecta. Y fría. Laura, mi mujer, era la definición de éxito social. Siempre impecable. Siempre pendiente de las apariencias. Siempre empujando un poco más. Nuestra vivienda no era un refugio. Era una vitrina. Jardín minimalista, estancias amplias, una hipoteca que me recordaba cada mes mi función. Yo sostenía, ella exhibía. En el trabajo veía oportunidades donde otros solo veían ruinas, pero en mi matrimonio estaba anestesiado. Su entusiasmo solo aparecía cuando hablábamos de viajes caros o coches recién salidos del concesionario. Si mencionaba agotamiento o la idea de crear algo propio, su expresión se cerraba. Para ella, yo no era Sergio. Era un sistema de seguridad. A los 43 algo se quebró. Me cansé de multiplicar fortunas ajenas mientras posponía la mía. Y entonces apareció la planta. Un caos absoluto. Máquinas antiguas, deudas imposibles, conflictos laborales a punto de estallar. Pero había una joya escondida, una patente de tejido técnico avanzada, olvidada por pura incompetencia. Y una localización logística que cualquier inversor serio habría matado por tener. El propietario quería desaparecer. Aceptó un acuerdo que todos calificaron de suicida. Yo no tenía liquidez suficiente. Así que aposté lo único que realmente valía algo. Nuestra casa. Recuerdo la noche que intenté explicárselo a Laura. Mesa elegante. Sillas de diseño. Un decorado que ya no me decía nada. Le hablé de independencia real, de libertad, de dejar de servir a otros. Ella dejó la copa intacta. No preguntó cómo funcionaba el negocio, ni qué hacía especial la patente. Solo quiso saber qué pasaría con sus vestidos si todo salía mal. Desde ese día, el ambiente se volvió tóxico. Silencios calculados, gestos de desprecio, distancia. Yo pasaba las noches analizando balances y planes de reestructuración. Ella susurraba por teléfono, alimentando el relato del marido desequilibrado. Sentía un nudo en el pecho. Pero no era miedo. Era certeza. Y esa certeza estaba a punto de desencadenar algo que ninguno de los dos veía venir. Sabía que estaba apostándolo todo, pero prefería fracasar persiguiendo algo enorme, antes que seguir respirando en pequeño junto a una mujer que solo me medía por mi saldo. Laura empezó a desaparecer antes de irse. Llegaba cada vez más tarde, con aromas que no reconocía, perfumes que nunca habían estado en nuestro baño. La distancia no fue solo física, fue emocional, espiritual. Con el tiempo entendí algo incómodo.
Ella ya se había marchado mucho antes de que yo firmara nada. Estaba buscando una salida limpia, una rama más alta desde la que saltar antes de que, según ella, mi barco se hundiera. Lo que nunca comprendió es que la comodidad mata cualquier ambición. Yo estaba dispuesto a dormir sobre cemento, en una nave industrial fría, si eso significaba decidir mi propio destino. Ella no concebía una vida sin urbanización exclusiva, sin vecinos correctos, sin estatus. Cada vez que volvía con las manos manchadas de grasa o la cara agotada tras negociar con proveedores enfurecidos, su mirada cambiaba. No veía esfuerzo, veía una amenaza. Me trataba como a un intruso, como si yo fuera el problema que estaba poniendo en peligro su mundo. Empezó a vaciar nuestra cuenta común. Primero cantidades pequeñas, después cifras que dolían. Yo lo veía todo reflejado en los extractos. Y no dije nada. Mi cabeza estaba en otro sitio, en los telares rotos, en los contratos perdidos, en los clientes que debía recuperar uno a uno. Estaba luchando en dos guerras al mismo tiempo, una fuera contra el mercado y otra dentro, contra la mujer que había prometido estar conmigo cuando todo se viniera abajo. El punto de no retorno llegó con el aviso del banco. La transferencia de la propiedad estaba hecha. Se acabó. Ya no era el dueño de una casa perfecta en Sant Cugat. Ahora era propietario de una empresa hecha polvo en Teruel. Para Laura, eso equivalía a estar muerto en vida. Ella no iba a quedarse a presenciar el supuesto funeral de mi carrera. O eso creía. Lo que ignoraba era que no estaba comprando una ruina. Estaba construyendo mi futuro pieza a pieza, aunque eso implicara hacerlo completamente solo. El día que llegaron los camiones de mudanza no fue para los dos, solo para ella. No pasaron ni 24 horas desde que el traspaso fue oficial. Se movía por la casa con una eficiencia brutal, señalando qué se llevaba, qué me dejaba, y qué, según ella, podía usar como leña en mi fábrica de chatarra. Yo permanecía junto al ventanal del salón, observando cómo desmontaba 15 años de vida en 3 horas exactas. No hablé, no supliqué, no lloré. El silencio era mi única defensa. Se plantó frente a mí con un abrigo caro y una sonrisa afilada. «He contratado a un abogado, Sergio», dijo. «No solo me voy a asegurarme de que no te quede ni un euro de lo poco que consigas salvar de ese error que compraste». Jugaba con las llaves de un coche que yo ya no podía permitirme. Lo que más dolió no fue el divorcio, fue entender la magnitud de la traición. Esa misma tarde, mientras ordenaba los pocos papeles que me quedaban, llegó un correo sin remitente. Fotos, reservas de hotel, fechas. Laura no solo me abandonaba en el peor momento de mi vida. Llevaba 6 meses engañándome con Víctor, el director legal de una empresa competidora. El mismo que había intentado torpedear la compra de la planta. Todo encajó con una precisión aterradora. Ella le filtraba información, mis movimientos, mis debilidades, mi desesperación. No le bastó con marcharse. Quiso asegurarse de que la fábrica nunca levantara cabeza, para verme volver derrotado o para borrarme del mapa. Mientras ellos se reían en cenas elegantes, yo contaba monedas para pagar los sueldos. Y fue entonces cuando dejé de sentir dolor. Porque el dolor ya había hecho su trabajo. La burla no tardó en hacerse pública. En menos de una semana, mi nombre ya circulaba como un chiste privado en cenas caras. El genio que cambió un chalet por chatarra. Así me llamaban. Después llegó el golpe administrativo. Una notificación judicial. Laura exigía una pensión compensatoria calculada sobre mis ingresos de la última década. Como si siguiera cobrando, como si no supiera, o fingiera no saber, que ya no tenía sueldo, despacho, ni red de seguridad. Y entonces decidieron aparecer. Una tarde, sin avisar, se presentaron en la fábrica, ella y Víctor. Él llevaba un traje que valía más que todo mi mobiliario. Entraron como si el lugar les perteneciera, observando las paredes desconchadas con una sonrisa estudiada. «Hemos venido a ver cómo va el proyecto», dijo él, rodeándole la cintura con una naturalidad obscena. El famoso imperio. Yo tenía las manos llenas de grasa. Estaba arreglando una máquina con mis propias herramientas. Laura las miró y rió. «Mírate, das pena». Víctor añadió, tranquilo, casi amable. «Esta planta no llega a verano. Estamos preparando una demanda ambiental. 3 meses, como mucho.
Deberías haber aceptado nuestra oferta de liquidación. Ahí no exploté. Algo peor ocurrió. La rabia no salió. Se solidificó. Los observé en silencio. Ella evitaba mirarme directamente. Se refugiaba en su hombro. Víctor dejó un sobre mi escritorio manchado de aceite. Es una oferta por el terreno. Ridícula, sí, pero suficiente para que pagues deudas y te mudes a un piso pequeño. Laura quiere cerrar este capítulo cuanto antes. Ella asintió, ajustándose las gafas de sol. Hazlo por tu bien, Sergio. No estás hecho para esto. Siempre fuiste un empleado jugando a ser jefe. Salieron dejando tras ellos un perfume caro que apestaba a traición. Me quedé solo. Esa noche la fábrica estaba completamente a oscuras, sin calefacción. El frío calaba los huesos. Me senté en el suelo de hormigón, apoyado contra la máquina que acababa de devolver a la vida. Había perdido la casa, el estatus, el matrimonio, la reputación. Los amigos ya no respondían. Mi familia me miraba con lástima. Era el fondo absoluto, el ridículo total. Y entonces lo sentí. No fue la máquina, fue dentro. Una vibración firme, serena. Creían que me habían acorralado. Pero lo que habían hecho era quitarme las cadenas. Ya no tenía que fingir ser el marido perfecto de una mujer hueca, ni el asesor obediente de empresas sin alma. Era libre. Esa noche, entre aceite y polvo, hice un juramento silencioso. No iba a rendirme, no iba a desaparecer, y no iba a perdonar. Iba a convertir esa ruina en un arma. Laura quería ver un cadáver social. Lo que iba a recibir era una lección imposible de olvidar, ni con todo el dinero de su amante. Perder mi hogar fue el precio de entrada a algo más grande. La reconstrucción no empezó con dinero, empezó con disciplina. Durante los siguientes 18 meses, mi mundo se redujo a 4 paredes dentro de la fábrica. Dormía en un catre junto a la caldera. Mi compañía era el zumbido constante de los motores. Mientras ellos subían fotos en playas de Formentera, yo excavaba donde nunca miraron. La patente no era un papel viejo, era el futuro del textil médico y táctico. Pero activarla requería silencio y cabeza. No pedí préstamos. Sabía que Víctor tenía tentáculos en todos los bancos importantes. Busqué otra vía. Encontré a Andrés, un ingeniero de 70 años, despedido por anticuado, que conocía esas máquinas mejor que nadie vivo. Sellamos un pacto sencillo. Él ponía el conocimiento, yo la estrategia. Operamos bajo el radar, como una empresa fantasma. Y mientras ellos pensaban que yo estaba acabado, yo estaba empezando. Sabía que, si Laura o Víctor detectaban el más mínimo movimiento, me enviarían inspecciones, auditorías y denuncias hasta asfixiarme. Por eso mi venganza no fue un golpe directo. Fue una infiltración lenta, invisible. A través de intermediarios y sociedades pantalla empecé a comprar deuda. No la mía, la de la propia firma de Víctor. Y ahí apareció la verdad. Para sostener el nivel de vida que Laura exigía, ropa, viajes, validación constante, él estaba cruzando líneas. Malversaba fondos de clientes, apostaba con dinero que no era suyo. Ella no era ambición, era consumo puro, un lujo que devora. Yo no tuve que empujar nada. Me limité a observar cómo la gravedad hacía su trabajo. Mientras mi fábrica, en silencio absoluto, empezaba a producir tejido inteligente para un contrato estatal que nadie conocía. El resto lo llevó Rubén, mi abogado, un especialista en divorcios agresivos y fraude financiero. Frío, preciso. Le entregué todo. Las pruebas de la infidelidad, los correos, la colaboración activa de Laura con Víctor para sabotear mi empresa. «Paciencia, Sergio», me decía mientras ordenaba carpetas. «Esto no se sirve frío, se sirve congelado». Decidimos no jugar nuestras cartas al principio. Dejamos que ella creyera que ganaba, que me viera derrotado, vacío. El juez dictó una sentencia mínima. Ella se quedó con parte de mis pérdidas. Se reía en los pasillos del juzgado, del brazo de su amante. Me llamaba el mendigo de los telares. No sabía que cada cena cara, cada viaje, cada capricho, era una deuda que yo estaba adquiriendo desde la sombra. El punto de inflexión llegó con el nuevo material. Una fibra de carbono ultraligera. No fue un anuncio. Fue una revolución silenciosa. Mientras la industria seguía dormida,
Nosotros teníamos el monopolio de algo que el sector aeroespacial necesitaba con urgencia. No lo publiqué. Esperé. Sabía cuándo golpear. Justo antes de la auditoría anual de la empresa de Víctor. Sabía que dependía de un contrato clave para sobrevivir. Ese contrato desapareció. En el último segundo. No por precio, por tecnología. Le ofrecí al cliente algo que él ni siquiera sabía que existía. Todo fue matemático, sin odio, sin impulsos. Analicé los hábitos de Laura, sus gastos, sus viajes, su dependencia de la apariencia. Había construido su castillo sobre la fortuna de Víctor, y yo estaba excavando debajo de ambos. Mi reconstrucción también fue física. Perdí peso. La mirada se endureció. El hombre inseguro que dejó aquella casa murió. Un día sonó el teléfono. ¿Es verdad, Sergio? ¿Es verdad que tú estás detrás del grupo que acaba de comprar la deuda mayoritaria de la competencia? No respondí. Colgué. Miré por la ventana de mi oficina. Impecable. Moderna. Todo estaba listo. Laura y Víctor celebraban un éxito que no existía, sin saber que el hombre al que despreciaron ahora poseía sus deudas, sus secretos. Y su final. La paciencia es la virtud de los reyes. Y yo ya gobernaba un imperio que ellos mismos construyeron con su traición. El clímax no llegó en un despacho oscuro. Llegó bajo luces brillantes, en una gala del sector, su territorio. Aparecí sin aviso, no como el hombre manchado de grasa, sino como el socio mayoritario del grupo que acababa de absorber la empresa de Víctor. El silencio cayó como una losa. Los vi en la mesa principal, riendo, invencibles. Cuando él me reconoció, su sonrisa se quebró. Se levantó, ajustándose la chaqueta. Sergio, ¿qué haces tú aquí? Y por primera vez en mucho tiempo. Yo sonreí. Este no es sitio para obreros, dijo Víctor en voz alta, buscando risas y aprobación. Algunas llegaron, forzadas. Laura ni siquiera me miró al principio. Estaba demasiado ocupada comprobando su reflejo en la copa de champán. Cuando alzó la vista, se quedó sin color. Me acerqué despacio, sin prisas, sin teatro. No extendí la mano. Dejé una carpeta de cuero negro sobre la mesa, justo encima de su cena impecable. Víctor, te traigo algo para recordar esta noche, dije en voz baja. Abrió la carpeta. Página a página, su respiración se volvió irregular. Órdenes de ejecución de deuda, informes periciales, registros detallados de malversación para financiar el estilo de vida de Laura, y al final, el documento clave. Mi grupo era ahora propietario de su contrato de arrendamiento, de sus oficinas, de sus cuentas. En menos de 10 minutos dejaría de ser alguien. Laura se levantó de golpe, recurriendo a su viejo recurso. Sergio, esto es absurdo. No puedes hacer esto. Tenemos derechos. Todo esto es porque te dejé. La voz le temblaba. La soberbia aún estaba ahí. La miré sin pestañear. No es despecho, es contabilidad. Tú dijiste que no tenía talento, que era un fracasado. Hice una pausa. El fracasado acaba de comprar tu vida. 2 oficiales judiciales entraron en el salón. Víctor intentó hablar. Nadie lo escuchó. Las pruebas eran incontestables. Ni siquiera los abogados presentes se movieron. El murmullo se transformó en escándalo. Los mismos que antes se reían. Ahora observaban la caída de la pareja perfecta. Mientras se llevaban a Víctor para interrogarlo, me acerqué a Laura. Estaba sola. El maquillaje corrido, la mirada vacía. ¿Recuerdas cuando me lanzaste el anillo? Le dije. Me preguntaste qué haría sin la casa. Me incliné ligeramente. Ahora eres tú la que no tiene dónde ir. Él lo ha perdido todo. Y como tu nombre está ligado a cada gasto fraudulento, los acreedores vendrán por tus joyas antes de que acabe la semana. Intentó hablar. Quizá pedir perdón. Le apoyé la mano en el hombro. Suave. Definitivo. No me des las gracias. Considéralo el precio de 15 años creyendo que eras mi aliada. Me marché sin mirar atrás. Las cámaras captaron su derrumbe. No sentí euforia. Sentí calma. Una paz fría. No gané por dinero. Gané porque la inteligencia y la paciencia siempre aplastan a la traición vulgar. Esa noche, en las noticias, anunciaron la quiebra técnica de la empresa de Víctor. El hombre que ella eligió por seguridad era un castillo de cartas. Yo solo soplé. 3 años después,
Dirijo un holding tecnológico que domina materiales avanzados. Pero mi mayor riqueza no está en cifras, está en dormir en silencio. Víctor perdió su licencia, sus propiedades y su nombre. Laura intentó volver meses después. Correos llenos de nostalgia falsa, de excusas, de arrepentimiento tardío. No respondí, porque algunas lecciones solo se pagan una vez. No le contesté nunca, ni una palabra, ni una explicación. La última noticia que tuve de Laura fue indirecta. Vivía de alquiler en un piso pequeño, en un barrio donde nadie pregunta a qué cenas vas ni qué bolso llevas. Trabajaba en una tienda de ropa de segunda mano, muy lejos del brillo, la exclusividad y el estatus que consideraba derechos adquiridos. El hombre al que llamó fracasado hoy sostiene el salario de cientos de familias. Ella es apenas una silueta borrosa en mi pasado. Con el tiempo entendí algo esencial. El éxito es la forma más elegante de justicia. No tuve que gritar, no tuve que rebajarme, no tuve que ensuciarme las manos, solo esperar, trabajar y permitir que su propia avaricia hiciera el resto. La casa que ella idolatraba fue demolida. En su lugar hay ahora un complejo de oficinas. Nada de lo que compartimos sigue en pie. A veces, cuando camino por mi planta, moderna, luminosa, viva, me detengo frente a la vieja caldera donde dormí cuando no tenía nada. No por nostalgia, por memoria. Me recuerda quién fui y hasta dónde puedo llegar. La traición de Laura fue, irónicamente, la mejor inversión de mi vida. Me obligó a dejar de observar mi existencia desde fuera y a tomar el control. No siento odio. El odio consume energía y yo la necesito para construir. Lo que siento es indiferencia absoluta. Verlos caer no me dio placer por su dolor. Me dio calma por la confirmación. El carácter de un hombre siempre termina revelando su destino. Ella eligió el atajo, el brillo vacío, la traición. Yo elegí el camino largo, el trabajo, la lealtad a una visión. El resultado está a la vista. A veces, la mejor venganza no es vengarse, es ver cómo la vida cobra sus propias deudas. Y ahora dime tú, si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías perdonado o habrías esperado exactamente lo mismo?